En boca cerrada, Moscas. por la boca, muere el Muere el pez. pez. La mejor palabra, Es la que uno no dice. muy bien, no me sé más. Todos crecimos escuchando este tipo de mensajes que nos invitan a hacer silencio. Y es que el silencio hace parte de nuestra vida. Y si yo pienso en silencio, tal vez ustedes también piensan en ciertos lugares. Una biblioteca, una sala de concierto, un cinema, algo más tal vez oscuro, tal vez triste, un cementerio, una sala de velación. Hay lugares que nos llaman al silencio. Pero también puede ser una clase, un lugar donde hay un profesor, hay una clase, ahí estamos llamados a hacer silencio. Esa era mi generación, no sé ahora. Pero también hay ah, emociones que nos llevan al silencio. Y eh, bueno, hay emociones y hay situaciones. Hay situaciones que nos llevan al silencio. Por ejemplo, yo recuerdo de niño un momento en el que se rompió una porcelana y pues viene la pregunta, ¿no? ¿Quién rompió la porcelana? Aparte es hijo único, era el único niño de la casa. Entonces, silencio. ¿Qué otro momento? En el momento en que te quieres comer las galletas y no las quieres compartir con nadie, las destapas con mucho cuidado, silencio, que nadie se entere porque no las quieres compartir, silencio. Pero bueno, quizá también hacemos silencio cuando hubo un problema entre los dos, quizá, o un problema con un hijo o algo así que se torna una situación difícil y uno de pronto no quiere hablar y uno guarda silencio. Cuando echamos globos, cuando estamos en la nube, cuando estamos distraídos y de pronto viene la pregunta del profesor, de alguien y ni idea de lo que me están hablando, silencio. Pero bueno, como lo decía mi esposo, también hay ciertas emociones que nos generan esos momentos de silencio. Por ejemplo, cuando nace nuestro bebé y tenemos nuestro bebé en brazos y uno calla de silencio, uno se queda mirándolo y uno dice, qué hermosura, qué belleza, es algo realmente que lo deja a uno atónito. Hay otros momentos también a nivel de emociones que nos llevan así, y es, por ejemplo, cuando estamos viendo un acto de alguien que pronto está en una cuerda floja o haciendo una situación así, uno se queda así como expectativo, mejor callado para no distraer. Cuando necesitamos tener toda nuestra concentración y toda nuestra atención, así como están ustedes, entonces estamos en silencio. Pero también hay ciertas situaciones como, por ejemplo, cuando estoy frustrado, cuando ya he intentado una vez y dos veces de pronto de salir de una situación, de un pecado, de algo así repetitivo, hay momentos en que ya no quiero hablar más porque creo que ya no vale la pena. A veces nos puede pasar eso y ya ni siquiera oramos por ciertas situaciones. Ese tipo de emociones también nos pueden llevar a guardar silencio cuando estamos desilusionados, cuando estamos desesperanzados. Eso también nos puede llevar a guardar silencio. Hay, el silencio está tan arraigado a nosotros que hay hasta una figura musical en la música, ¿no? Un silencio. Yo no soy músico, pero por aquí me encontré. Dice que el silencio puede crear tensión y expectativa. Entonces, un silencio en un momento de una ejecución musical, de una composición, puede traer expectativa, puede llevarnos de algo muy a la calma, a la tranquilidad, puede darnos un espacio para reflexionar en lo que acabamos de escuchar. Estos son ejemplos de buenos silencios, de silencios que nos funcionan, que son agradables. Creo que todos, bueno, todos no, algunos, por ejemplo yo, disfrutamos mucho los silencios. No soy alguien que hable mucho y hay otros que Que hablamos hasta por los disfrutan codos. mucho más el hablar, pero yo disfruto tener tiempos a solas, sin que nadie esté a mi lado, callado. Eso los disfruto mucho. Pero
hay silencios que no son buenos. Así como en la composición musical, el silencio tiene que entrar en el momento preciso. Cuando el silencio entra a destiempo, produce caos, produce desconcierto, era algo que no esperábamos. Y, y hoy queremos hablar de ese silencio que se ubica en el momento inadecuado, ese silencio que nos hace daño. Por eso el título de nuestra charla de hoy es Rompiendo el silencio, ese silencio que hace daño. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:7, hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios nos llama también a hablar. En medio de toda nuestra niñez, yo creo que hemos aprendido, y en mi vida he aprendido a guardar silencio, que tengo que quedarme callada, que tengo que dejar que los otros hablen, que a veces sin querer puedo dañar con mis palabras también. Y ha sido un guardar silencio, pero el Señor también nos dice, hay tiempo también de hablar. Y como lo dice mi esposo, esos silencios en los momentos inadecuados, esos silencios pueden llevar a aislarnos, a romper relaciones. Y hoy queremos hablarles de nuestro corazón, de eso que el Señor ha trabajado también en nosotros, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas para poder relacionarnos, para poder unirnos, para que esos silencios que abren, que dispersan, que rompen, no sean los que se queden en nuestras familias, no sean los que se queden en nuestros hogares. Los dos somos ingenieros electrónicos de profesión y en comunicaciones, los lenguajes de comunicaciones normalmente interpretan, cuando hay una conexión establecida, interpretan los silencios como que se cortó la comunicación o como que hay una comunicación forzada. O sea, si el lenguaje estaba esperando un mensaje y no llega, lo que recibe es un silencio, corta la comunicación. Y eso nos sucede también en nuestro día a día, en nuestras relaciones. Cuando se instala un silencio que no fue acordado, que no fue planeado, que no fue anunciado, se corta la comunicación. Cuando se instala sin que fuera anticipado, no solo corta la comunicación, sino que afecta nuestra relación. ¿Mm? Y yo creo que todos podemos imaginar esa imagen. Vamos a ponernos de ejemplo, aunque en casa no pasa mucho. En que estamos hablando, en que estamos tratando de llegar a un acuerdo, como, no sé, a dónde nos vamos a ir de vacaciones y alguien quiere el sur, pero alguien quiere el norte y tiramos cada uno para su lado y no nos ponemos de acuerdo y se empieza a subir la sangre a la cabeza y nos ponemos rojos. Y hay un momento en que tal vez identificamos que no estamos construyendo. Y tal vez uno de los dos, con tal vez una buena intención, no siempre es una mala intención, dice, aquí no estamos haciendo nada, no estamos construyendo, me levanto y me voy. Pero ¿qué sucede? Que no fue acordado, simplemente me levanté y me fui. Y cuando me levanto y me voy, estoy enviando un mensaje diferente, porque le estoy diciendo a mi esposa, no me importa, no quiero hablar nada más, no me importa, o yo ya tomé mi decisión, o arréglalo tú, o tengo otras cosas que hacer. ¿Mm? Es muy diferente cuando acordamos y decimos, bueno, esto estamos sacando chispas, los siguientes son los guantes de boxeo, entonces creo que ya no vamos bien. Entonces vamos a parar un rato, vamos a salir, vamos a tomar aire, vamos a hacer mucho oficio para cansarnos y luego vamos a retomar la conversación y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Ahí hay un silencio que se acordó, nos pusimos de acuerdo, hicimos una tregua y luego lo retomamos. Pero cuando se instala de forma abrupta, nuestra relación se quebranta. Bueno, ¿y por qué queremos tocar este tema? Queremos tocarlo porque sabemos que Dios quiere que nos mantengamos en unidad. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, cuando Él nos trae salvación, Él quiere que nos unamos. Dice la palabra de Dios que por su sangre nosotros tenemos entrada al trono celestial, nos dio un Padre.
tenemos un Padre y todos nosotros somos hermanos por la sangre del Señor Jesucristo que corre ahora por nosotros. Y también tenemos una familia física, una familia materna que no, que es maravillosa, pero si nosotros no sabemos manejar este tema de los silencios, vamos a empezar a perder, ya vamos a empezar a entrar en una soledad, en un distanciamiento. Y por eso es que nosotros queremos tocarlo hoy y queremos traer unos puntos que son en el que el Señor nos muestra y nos dice en qué ocasiones específicas debemos obligarnos a romper ese silencio. Y bueno, Ahora, estos puntos que vamos a nombrar, nosotros los hemos vivido. Seguramente ustedes no, pero nosotros sí los hemos vivido. Y bueno, de pronto tengan un amigo al que le pueda estar pasando. Pronto ese amigo no vino hoy, pero ustedes van a poner mucho cuidado para después contarle a ese amigo, a esa amiga que de pronto le está pasando. ¿Listo? bueno, entonces vamos, la idea es que lo podamos tener en cuenta para nuestra familia en casa, pero también para nuestra iglesia, aquí nuestras relaciones como iglesia. La primera está en Primera de Tesalonicenses 5, yo creo que aquí la van a poner en la pantalla, del 11, 17 y 18. Bueno, yo lo voy a leer. Dice, así que aliéntesen y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y bueno, esta es una de las ocasiones en que nos debemos obligar a hablar. Y es para alentar a los otros, es para motivar. Mi esposo siempre me ha dicho, y de verdad es algo que he podido aprender de él, que es mejor siempre llevar a las personas con motivación. Cuando uno les dice, mira, lo has hecho muy bien, mira, me gusta, gracias, gracias porque cocinaste muy rico, o gracias por traerme la comida, o Por sacar la gracias, basura. gracias por sacar la basura, gracias por amarme como soy, porque cuando están más cerca se dan cuenta de todas esas cosas bonitas, pero también esas cosas que no son tan chéveres de nosotros. Yo, bueno, creo que recientemente, mi hija lo sabe, ya se terminó el Tour de Francia. Se terminó el Tour de Francia. Y algo que, bueno, digo, le pregunto a mi hija porque está fan del Tour de Francia, pero algo que a mí me llamó la atención de ver esas etapas es la finalización. Y es que en la finalización el ciclista casi que ni puede pasar porque hay un montón de gente ahí al lado gritando, animando y pasa apenas un pedacito. Pero lo que es increíble es que normalmente ese ciclista llega en las últimas. O sea, ya hasta que se muere, o sea, la pierna ya no le da, ya gastó toda su energía. Pero esa gritería, esa bulla, ese ánimo lo hace sacar fuerzas de donde no tiene y lo hace terminar. Y ese es el ánimo que tal vez necesitamos nosotros. Piense que tal vez, su amigo, su amiga, pero tal vez sea su esposo, su esposa, su hijo, tal vez ya está llegando a un punto en el que las fuerzas se le están acabando, en que está a punto de vencerse, a punto de tirar la toalla, a punto de decir, ya no pude más. Cada uno tenemos luchas diferentes. Algunos luchan con tender la cama, otros tienen otro tipo de luchas. Pero todos tenemos luchas. Y tal vez el que esté a mi lado está a punto de tirar la toalla. Pero si yo lo animo en ese momento, si yo oro por él, si yo levanto sus brazos, tal vez llegue a la meta. Tal vez no se rinda, sino que saque fuerzas y pueda llegar hasta el final. ¿Quién va a animar a sus cercanos? Ah, qué rico, qué bendición. Pero también hay ocasiones en que nos es difícil decírselo verbalmente, decírselo directamente, porque a veces las personas se encierran. No sé si les ha pasado, a veces me ha pasado, me pasaba a veces con mis hijos, de pronto se metían en la cueva, les decía yo, y a veces ahí es difícil y uno de pronto quiere entrar y de pronto no lo dejan, uno quiere, piensa que de pronto los está como incomodando. Y en esos momentos el Señor nos insta a orar en todo tiempo. Si nosotros vemos que hay una persona que está
sintiéndose aislada, que la vemos que está así, como que no está hablando, y que es de mis, la vemos aquí, la vemos aún en la iglesia, podemos orar por ella. El Señor va a escuchar y es poderoso lo que el Señor puede hacer a través de la oración. Ahora, hay otro momento en el que definitivamente no podemos guardar silencio. Este primero fue porque tenemos que animar. Hay alguien que está ya en low battery, le queda una rayita nomás y ya se apaga y necesitamos animarlo. Pero hay otro momento en el que no podemos guardar silencio y es cuando nosotros la embarramos. O sea, ¿Alguien la ha embarrado acá o solo? la embarramos, cometimos un Bueno, esto va para todos. error, fuimos patanes, fuimos groseros, nos saludamos, de todo. O sea, pecamos. En resumen, pecamos. Y cuando yo peco, cuando yo me equivoco, no puedo guardar silencio si soy consciente. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 5, 23, 24, que seguramente ya lo conocemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si yo sé que la embarré, lo primero es ir a arreglar las cosas. No, yo voy a orar a Dios y le voy a pedir perdón a Dios porque me equivoqué, le hice zancadilla y lo hice caer. No, sí, tenemos que pedirle perdón a Dios también, pero también tengo que hablar con la persona. Es más, tengo que hablar primero con la persona. ¿M? Y más si es cercana, pero debo hablar, debo hablar. Y es que muchas veces a los que les hacemos más daños a los cercanos, a los que están ahí junto a nosotros. Y debemos, de verdad, es algo que tenemos que hacer intencionalmente porque no es fácil ir a pedir perdón. Pero el Señor está ahí, Él nos dice, no traigas tu ofrenda. O sea, es seguramente algo que es mucho más precioso para el Señor que vayamos y podamos tener esa unidad. La palabra de Dios dice que mirad cuán hermoso y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿y si decidimos no hablar? Bueno, la Biblia también tiene ejemplos. Le pasó a David. Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. O sea, consecuencias hay. Si me quedo callado con mi pecado y lo guardo, consecuencias hay. Se enfermó, le dio artritis. ¿Por qué? Porque mandó matar a Urias Eteo. Urias Urias. Eteo. Estamos hablando del rey David, ¿no? Por eso él escribe este salmo, porque O él sea, envió a matar a Urias Eteo. la Biblia nos presenta a Jess cuando el Señor nos dice, escoge la vida, escoge la muerte, pero yo te digo que escojas la vida. O sea, si no sabemos cuál, estamos fregados porque el Señor es muy claro. Y aquí nos dice, hable o si no, mire lo que le pasa. Y aquí estamos tocando puntos que nos atañen a todos. Y en mi vida personal he vivido, o sea, viví mucho tiempo cuando era niña, cuando era adolescente, sin familia. Y es muy fuerte no tener familia, es muy fuerte estar solo. Y es algo que el enemigo quiere venir a hacer, a matar, a robar, a destruir, a dejarnos aislados. A veces podemos estar 4 personas en la misma casa, pero cada uno está separado, cada uno está en lo suyo. A veces podemos venir aquí a la iglesia, tener momentos tan espectaculares como el que el Señor nos acaba de dar, pero sin embargo sentirnos totalmente solos y aislados. Y por eso es que queremos que cada uno de estos puntos pueda tener un eco en cada uno de nuestros corazones. Entonces, bueno, vamos con el siguiente, que es: ¿qué pasa si alguien ha pecado contra mí? ¿Cierto? Si alguien pecó, si alguien me gritó, si alguien me hizo daño, ¿qué tiene que pasar? Y bueno, aquí dice la palabra de Dios en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Entonces el Señor nos está diciendo, ve y habla con Él, pero ve y habla con Él, ¿para qué? Para sacarme la herida, para darle también
¿También porque también me hizo daño? No, para ganarlo. Y aquí es importante que tengamos en cuenta y que tengamos misericordia de personas como yo, que hablamos mucho, que a veces de pronto pasamos por encima de las personas y no nos damos cuenta. Si de pronto uno no se da cuenta, muchas veces de verdad pasamos, le hacemos daño a las personas y no sabemos, no lo sabemos. Mis hijos, mi esposo han venido a decirme, oye, cuando tú me dijiste esto, mira, yo había hecho esto, no lo tuviste en cuenta. Y yo, uy, sí, perdóname, pero es una manera de ganarnos, es una manera de ayudarnos a darnos cuenta de, mira, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, de conocer que le hace daño también a aquellas personas que son cercanas. Es importante que lo podamos hacer. Y Jesús nos da su ejemplo también. Ahora, una cosa es cuando uno no se da cuenta, ¿cierto? Pero otra cosa es cuando a uno le advierten. Y uno, por lo menos eso yo lo he vivido de mamá, que yo digo, bueno, no haga eso, que mire que si usted hace eso le pasa esto. Y va y lo hace y va y le pasa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace uno? Uno sí ve, le pasó, o sea. Pero el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo se tiene que hacer esto y Él nos lo enseña con Pedro. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, no, pero yo no te voy a negar que tú me vas a negar y que luego va a cantar el gallo. Pues, ¿qué pasó? Pedro negó al Señor Jesús. Pedro lo negó. Cuando ya el Señor Jesús resucita y cuando vuelve a encontrarse con ellos, el Señor Jesús, ¿qué hace? Prepara un desayuno para ellos, prepara un desayuno y coge a Pedro y lo llama aparte y le empieza a hablar a Pedro. Y aquí vamos a leer algo de lo que le dice en Juan 21:17. Le preguntó por tercera vez, o sea, Jesús le está preguntando, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Y entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús lo intentó una vez, pero Pedro estaba como durito, él tenía como allí la coraza, ¿no? No se había todavía sensibilizado y el Señor Jesús lo pone y le dice, ama, apacienta mis ovejas, pero el Señor Jesús vuelve y lo llama una segunda y vuelve y lo llama una tercera vez. Y así a veces nosotros debemos hacer, poder ir una vez, poder ir otra vez. ¿Por qué? Porque queremos que esa persona sea ganada y poderle decir así, poderlo volver a posicionar en ese lugar, decirle, mira, te equivocaste, sí me dolió, pero quiero hacerlo, quiero volver a darte ese lugar que tenías en mi corazón. Ahora, aquí hay una clave muy chévere, y es que el Señor le preparó pescadito a Pedro, ¿sí? Y yo personalmente recibo más fácil el regaño si me dan comidita. Entonces, si tiene algo contra, si tiene que reprender, que llamar el orden, si tiene que corregir, un buen consejo, prepare comida. ¿Mm? Un- La barriga llena, corazón contento. Bueno, cuando estamos puestos como autoridad, estamos llamados a disciplinar, estamos llamados a reprender con amor. No podemos hacernos los de la vista gorda, los que no nos fijamos, los que no entendimos. Y hay un ejemplo en la Biblia, Nehemías 5 del 6 al 7. En realidad hay muchos, pero este es uno de ellos. Nehemías dice, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Nehemías está reconstruyendo la muralla, el pueblo no está pasando por un buen momento, sin embargo hay unos que les están prestando plata a interés, cuando la gente no tiene, la economía está grave, la inflación está así, ¿a cómo estamos? ¿Al 6%? No sé, bueno, está alta. Y Nehemías, pero aquí hay algo súper interesante, dice, me enojé muchísimo, o sea, Nehemías se puso bravo con la injusticia, pero dice, después de pensarlo bien, o sea, Nehemías se tomó un tiempo para tranquilizarse,
para pensar bien qué iba a hacer, qué iba a decir, como seguramente todos nosotros hacemos. Nosotros pensamos muy Sí, cierto bien, que sí. reflexionamos cómo vamos a corregir con amor, preparamos el pescadito para que entre mejor la corrección y luego sí hablamos. Pero Nehemías aquí está siendo testigo de una injusticia y no puede callar. Y cuando nosotros estamos puestos por autoridad, que creo que la gran mayoría somos autoridad porque tenemos hijos, entonces Vos. no podemos dejar pasar las injusticias. Ahora, yo aquí quiero hacer una salvedad, porque la Biblia también dice que el amor cubre multitud de faltas. Y yo creo que los que somos papás muchas veces hemos dejado pasar cosas porque amamos a nuestros hijos. Entonces, quiere decir que cada vez que mi hijo se equivoque, tengo que cobrársela. No, sería difícil. O sea, cada vez que no tienda la cama, se la cobro. No, seguramente le hemos tendido la cama muchas veces, le hemos recogido el reguero, las medias, lo que sea, porque les amamos, porque estamos dando gracia, porque la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia Pero son damos. ejemplos, o sea, no es que los... No, no, no me estoy desahogando, pero si somos testigos de una injusticia que cometen ellos, no podemos quedarnos callados. ¿Mm? No podemos, no podemos dejarlo pasar. Y aquí hay un ejemplo de alguien que lo dejó pasar. Está en 2 Samuel 13, no la vamos a leer, pero narra la historia de David, sobre todo de sus hijos. ¿Recuerdan un hermanastro que viola a su hermanastra? Y David se pone bravo, pero no hace No nada, hace nada, no dice no nada. hace nada. Y cuando el que debe administrar justicia no la administra, ¿qué pasa? Se abre una puerta para que el enemigo entre y divida. Que tratamos de hacer justicia con nuestras propias manos. Y eso es lo que sucedió. El hermano de la mujer violada tomó justicia en sus manos, mató a su hermanastro. ¿Por qué? Porque David no hizo nada. David no hizo nada. Y aquí hay algo que es importante también que tengamos en cuenta. Ella se llama Tamar, la hija de David que fue violada. No sabía. Y es fuerte porque Tamar en el momento en que Anón está viniendo, está tratando de violarla, ella le dice, hermano mío, no hagas eso. Ella lo trata de reconvenir como lo estábamos viendo. Ella le dice, no hagas eso. Tú sabes, si me pides a mi padre, él va a hacer algo. Pero su hermano no escuchó, la violó. Y fue muy fuerte porque dice que Tamar no le dijo nada a su papá. Tamar va a hablar con Absalón. Absalón le dice, guarda silencio. Y es muy fuerte. Y cuando pasan situaciones así, en que en nuestra vida estamos siendo abusados, en que hablamos ya, pero no hay una respuesta, es importante levantar la mano y hablar con nuestras autoridades. Tenemos que poder hablar con una autoridad ministerial, una autoridad aún de la policía, pero no podemos tampoco permitir que sobrepase este tema del abuso por parte aún. Desafortunadamente lo hablábamos con mi esposo, los niños muchas veces son violados por personas cercanas a la familia. Es muy fuerte, pero eso sucede. Entonces no podemos tampoco en esos momentos guardar silencio. Tenemos que hablar. Y aparte dice la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Eso va a ayudar también para poder abrir puertas de restauración, puertas de sanidad. Denos cuenta que el Señor habla de que debemos tratar de salvar a nuestro hermano, esa persona que está cayendo en esa situación, esa persona que está
siendo, que está tratando de violar a otra, es una persona que está mal, es una persona que está dejándose llevar por el enemigo y seguramente tiene muchas heridas en su corazón y muchos problemas también que necesitan ser tratados y que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús murió también por él en la cruz. Somos personas que se relacionan. Así nos creó el Señor, para relacionarnos unos con otros. La Biblia dice que el Señor vio que no era bueno que estuviera solo Adán. Le dio ayuda idónea. Pero parte de eso también implica que estamos para vivir en sociedad, para relacionarnos unos con otros. Y necesitamos trabajar en nuestras relaciones. Tal vez, tal vez nos veamos bien. Tal vez nuestra familia, tal vez nuestras relaciones de amigos se vean bien, pero cada uno de nosotros sabemos si hemos callado cuando debimos haber hablado. Y algo que yo he aprendido es que el tiempo no arregla las cosas. O sea, yo soy, por personalidad, un pacificador. O sea, yo quiero que no haya problema para nada, entonces yo cedo, me hago un lado, me hago loco. eh, No quiere decir que Angelita tenga la culpa. Normalmente soy yo. Pero esas cosas que callamos, como, no sé, estábamos en algún sitio y yo dije algo y dije, ay, la embarré, la ofendí, yo sé que se sintió mal, pero la miro y como que no se dio cuenta. Entonces, mejor me quedo callado. Pero sí se dio cuenta, sí le dolió, sí afectó su corazón. Y si no me tomo el tiempo para hablarlo, la relación se empieza a deteriorar. Queda una herida, queda una herida y el tiempo no la va a sanar. La va a sanar que hablemos, la va a sanar que pida perdón, que diga me equivoqué, ellos por bocón, por andar haciendo chistes porque siempre quiero ser gracioso y entonces termino haciendo chistes de más y haciéndola quedar mal. Me ha pasado, en la vida real me ha pasado. Bueno, y aquí vamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a poder, qué nos dice el Señor sobre cómo debemos actuar en estos momentos o cómo debemos ir para poder establecer esos momentos, esos momentos para hablar? Y en Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y esto es muy hermoso porque dice el Señor trabaja en ustedes, Él pone el querer como el hacer para que nosotros podamos hacer como a Él le agrada, dice la palabra de Dios. Es importante que podamos ir al Señor. Es importante que aún le digamos, mira Señor, estoy herida, me duele, no quiero perdonar, mira lo que me dijo, o mira a mi amiga que no me llamó, o que mira que no me entiende, o que mira que no está presente. Bueno, hay tantas situaciones que pasamos a nivel de relaciones, pero que podamos ir al Señor y desahogar nuestro corazón y decirle a Él me dolió y pedirle su perdón. Pero también que nosotros podamos buscar esa restauración de la relación. Si yo pequé, tengo que ir a hablar. Pero si alguien pecó contra mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a hablar. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Hablen, ¿cierto? Restauren la relación y Él nos va a ayudar. Pero hay una palabra aquí, hay una parte muy hermosa que está en Romanos 12:9 que dice, el amor sea sin fingimiento. Y eso es muy fuerte. De pronto para personas, yo soy actuadora, y a mí me gusta obedecer, a mí me dicen haga esto y yo voy y lo hago. Y así, o sea, toca hacerlo, a mí me toca hacerlo y yo lo hago. Pero el Señor a mí me trabaja mucho con esto, es algo que Él ha estado trabajando en mí. Hazlo con un amor sin fingimiento, hazlo con un amor que sea que venga realmente. Preguntarle a alguien cómo estás, sí, interesarme realmente por su respuesta. No simplemente dar un amor porque pues es como lo normal. No simplemente decir, bueno, sí me dolió y todo, pero pues ya le dije y no sentí, las cosas no quedaron bien.
solo lo dije una vez, como le decía con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo 3 veces? A veces uno viene y dice una vez y de pronto uno no se da cuenta, pero no lo está haciendo con el corazón. Está simplemente diciendo, bueno, pero yo ya sé lo que tú hiciste, yo ya sé cómo tú eres y yo no voy a volver a abrir mi corazón para ti. Yo no voy a volver a permitir que tú entres, no te voy a volver a dar la misma confianza. Pero el Señor nos dice, hazlo sin fingimiento, un amor que sea transparente para los hermanos, para los que estamos cerca, para nosotros los hermanos de sangre a través del Señor Jesucristo. Yo soy hijo único y crecí como el rey de la casa. O sea, preparaban lo que a mí me gustaba comer, me lavaban la ropa, me tendían la cama. O sea, mi reinado se acabó cuando me casé. Es cierto, pero bueno. Pero hay dos cosas que me costaron mucho y que no aprendí en casa. Una fue a compartir, porque estaba solo. Entonces, el paquete era para mí completo y no tenía que compartirlo con nadie. Pero hay otra que tampoco aprendí y que me costó mucho. Y fue a pedir perdón y a reconocer mis errores. En casa no lo hice. Y cuando me casé, uy, Angelita sufrió mucho conmigo. Porque lógicamente estábamos aprendiendo a convivir juntos y chocábamos y salían chispas y no nos poníamos de acuerdo. Pero Angelita es muy reflexiva y le gusta hablar. Entonces la noche no podía terminar Ay, si no sí. arreglábamos el tema. Y la verdad a mí eso me ponía pero mal, Imagínese en 1 de la mañana mal. tratando uno de arreglar las cosas, o O sea, sea, no, ella me empezaba a hablar y a mí se me hacía un nudo en la mente, yo no podía pensar no nada, yo decía trataba de nada. pensar una frase lógica. Yo no vi mucho tiempo los Simpson, pero alguna vez lo vi ahí que trataba piensa, piensa, piensa. A mí me pasaba eso, yo piensa, piensa, piensa y no lograba y no salía nada de mi boca, de verdad no salía nada, o sea, no articulaba nada lógico, me quedaba callado y eso ponía la situación terrible, tensa, difícil. Por mucho tiempo fue así, debo reconocerlo. Angelita me llamaba siempre a hablar y me costaba muchísimo, muchísimo hablar y muchísimo más decir, si fue mi culpa, perdóname. ¿M? Me costó mucho, mucho. Ahora me cuesta, pero no tanto. No, es Pero, hermoso. ¿qué hemos aprendido con esto? ¿Qué he aprendido? Que a veces tengo que entrenarme, ¿m? Porque esto parece muy lógico. Pues si tiene algo, pues hable y ya. O sea, ¿qué más? Hable. Pero para todos no es fácil. Para todos no es fácil. Algunos no articulamos nada, no sale nada. Yo sé que hay algunos que tienen que morderse la lengua para no hablar. O sea, yo. A mí me toca pegarme para que salgan las palabras, porque a veces no salen, cuesta y tenemos que entrenarnos. Con esto quiero decirles que tienen que entrenarse, tienen que prepararse para hablar. Si no hace parte de ustedes el hablar, si la palabra confrontación los pone mal ya y les da mareo y vértigo y se quieren caer, eh, tenemos que entrenarnos para hablar porque lo necesitamos. La relación lo necesita. Necesita que hablemos, necesita que expongamos cada uno lo que sentimos y que, lógicamente, si es mi culpa, que pida perdón. Y si es la culpa del otro, que esté dispuesto también a perdonar. Pero que no les vaya a pasar como me pasaba a mí, que yo lo que quería era hacer justicia, que yo lo que quería era que él se diera cuenta de todos los errores que había cometido, de que él no me había hecho caso y yo sí tenía la razón, ¿cierto?
No lo debemos hacer con ese corazón. Nuestro corazón debe ser un corazón de construir, de edificar, de poder encontrar juntos una solución, de poder volver a estar unidos, porque no hay nada tan hermoso, es espectacular de estar en familia. Yo viví sin familia, yo se los dije, y de verdad no hay nada como tener familia, no hay nada como, para mí es un milagro que estemos nosotros, es un milagro lo que el Señor ha hecho con traernos aquí a Canadá, estar en una iglesia como esta, tenerlos a ustedes, conocer muchas de sus historias y poder compartir y reír juntos y llorar juntos es una bendición muy grande. Es mucho más hermoso que poder ir a pasear, que poder ir a estar en el trabajo soñado, porque el Señor ha sido maravilloso en darme todo lo que yo he querido y mucho más, mucho más. Pero yo se los puedo asegurar que no hay nada que se compare con poder vivir en unidad, con poder vivir en una familia cercana. Todos nos equivocamos, fijo nos vamos a equivocar, pero es espectacular poder, sin embargo, seguir amándonos, seguir confiando. Y si el uno se cayó, bueno, te levanto. Bueno, nos levantamos entre todos. Bueno, ahora yo me caí, bueno, ahora me van a levantar. Así es, eso es hermoso. ¿Quiénes van a hablar? Espero que se animen a hablar algunos, pero tenga en cuenta esto. Sí, que no sea porque Giuseppe o Ángela les está diciendo que hablen, que sea porque Dios está hablando a su corazón y lo está inquietando y lo está llevando a recordar, a entender que necesita hablar. Si necesita hablar, tenga en cuenta también que no cruce la puerta y bote todo de una vez. Si nos van a subir al carro y es que sí vamos a hablar y es que no, o sea. Tal vez no sea el momento. Tal vez necesita cocinar el pescado. Tal vez necesita preparar el desayuno. Órele a Dios. Orémosle al Señor para que nos dé el momento. Que prepare nuestro corazón. Si soy yo el que necesita perdonar, necesito ir a Dios para recibir ese regalo del perdón y poderlo ofrecer. Porque tal vez yo no quiera perdonar. Tal vez lo que me hicieron me dolió mucho y no quiera perdonar. Tal vez sienta que tengo derecho a retener el perdón y no quiero hablar porque no quiero perdonar. Pero el no perdonar nos hace daño, nos carcome. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese regalo del perdón. Entonces, oramos, ayunamos, alabamos y preparamos el momento y manos a la obra. Santiago 1:22, 1:27 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica, hay que vivirla. Viene la parte difícil que es vivirla. Ya estamos terminando. Y como familia queremos contarles que esto lo hemos vivido nosotros, ¿sí? O sea, esto es algo que hemos vivido. Justamente el año pasado tuvimos un evento en que la depresión llegó a la casa, quiso instalarse, quiso quedarse allí y el Señor nos llevó a tener que vivir cada uno de estos, de esto que estuvimos hablando. Vale la pena, puede salvar vidas. Nosotros no sabemos qué está pasando con el hermano, con la persona que tenemos al lado, no sabemos. Yo quiero que ustedes se miren los unos a los otros. Yo quiero que nos miremos, mírense, volteen a ver, volteen a mirar quién está a su lado, quién está atrás. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, que el soplo de vida del Señor está en nosotros. Somos preciosos para Dios, somos muy valiosos. Cada una de las personas que está ahí es muy valiosa. Y yo sé que cuando los hieren, yo sé que cuando algo llega a nuestro corazón, sé que a veces es difícil perdonar, que a veces es difícil ir a una relación y decir, oye, sí, te equivocaste, sí me dolió, pero vales más que eso. Y vale la pena ir, vale la pena buscar, vale la pena estar ahí, pero también si hay un momento en el que alguien está teniendo problemas de depresión, que alguien está allí, yo sé que no es fácil, pero que sean valientes y puedan levantar la mano y pedir ayuda y decir, me siento solo, siento que no vale la pena seguir y quiero, hay que hablar, hay que poder levantar la mano. No nos vamos a quedar solos, no estamos solos. Dios nos colocó en familia. Dios lo hizo porque Él sabe que nos necesitamos. ¿Sabe? Este tema
de la depresión es algo que a veces ni siquiera pensamos que pueda entrar al pueblo cristiano, porque, pues, bueno, estamos con el Señor, tenemos mil razones para estar felices, pero tenemos una espectacular y es que Él murió por nosotros y nos dio salvación. Con esa nos debería ser suficiente. Y en nuestra razón podemos encontrar, en nuestra lógica, entender que no hay por qué permitir que la depresión entre a nuestra vida, no hay por qué estar triste. Pero por encima de esa razón, a veces llega y se instala al interior y callamos porque nos da vergüenza y callamos porque no sabemos cómo hablar o callamos porque no sabemos cómo enfrentarlo. En nuestro caso fue la depresión. Puede ser otra cosa en su hogar. La pornografía es algo que callamos porque es vergonzosa, porque es difícil de trabajar, porque no queremos que alguien nos vea. Pero mientras permanezcamos callados, no vamos a poder avanzar. Algo que aprendimos en este tiempo es que tenemos que ser intencionales. Tenemos que obligarnos a hablar aunque no querramos. Tenemos que levantar una red de apoyo. Alguien a quien le digamos, estoy down, estoy bajo, estoy en el suelo. O sea, no sé ni cómo orar. Ore por mí. Alguien que se haga a mi lado, tal vez solamente para abrazarme, porque no hay muchas palabras que decir. Y en medio de todo eso, hay una gran relación en la que a veces también se instalan silencios. Y en nuestra relación con el Señor. Hay oraciones que sentimos que no fueron contestadas. Hay momentos en que sentimos que Dios cayó, no habló, cuando quisiéramos que hubiese hablado, cuando necesitábamos de su voz. Es como ahí necesitábamos que actuara, necesitábamos que hiciera algo, pero tal vez sentimos que Dios hizo silencio y nuestro corazón se duele. Y esta noche tal vez hay corazones dolidos, dolidos con el Señor, dolidos con Dios, sintiéndose lejos, sintiéndose defraudados. Salmo 83 dice, y creo que cualquiera de nosotros podría repetir esto: oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. Hay angustia en esa oración, hay angustia, y creo que mucho la hemos vivido. Pero Job, quien pasó muchas cosas, en Job 33:14 dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Y esta es la promesa. Dios habla una y otra vez, aunque no lo reconozcamos. Tal vez sentimos que no lo escuchamos, pero sí estuvo ahí. Tal vez sentimos que no escuchamos su voz, pero sí nos habló. Tal vez su respuesta no fue lo que esperábamos, pero sí hubo una respuesta. Tal vez no fue en el tiempo que lo queríamos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque
tú me respondes. Y hoy, iglesia, tenemos que apropiarnos de esta palabra, creyendo que Dios responde en nuestra angustia, en nuestro momento difícil. Dios responde. Dios responde. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Dios responde. Dios responde. Y hace un momento tuvimos un tiempo de alabanza espectacular, pero tal vez no todos lograron conectarse con Dios, porque tal vez estamos lejos, tal vez la relación está distanciada, tal vez hemos dado un paso al lado con Dios, ¿sí? Yo te sigo, pero te voy a seguir de lejos, porque me dolió el corazón. Y hoy queremos invitarlos a que demos un paso hacia el Señor, a que creamos que Él responde, a que creamos que Él está ahí para nosotros. A veces hablamos mucho y no callamos, no le damos tiempo a Dios de respondernos. A veces vamos con nuestras quejas, con nuestras preocupaciones, con todo lo que tenemos para contarle, que es muy, muy importante. Pero Dios también tiene cosas importantes que decirnos. Tal vez necesitamos callar un poco más y tratar de escuchar la voz de Dios.